Ana, hemos acordado una conversación con Rocío Nale, la futura secretaria de Energía de nuestro país, pues por todos los temas que están a la mesa. Hemos conversado con Rocío en diferentes momentos de mucho tiempo atrás y ahora en esta nueva perspectiva, siendo ya parte directa del equipo que va a gobernar a México en los próximos años. Le agradezco que me tome la llamada para hablar, yo diría que del viernes para acá, a reserva de hablar desde luego, de todo lo que implica un conjunto de cosas en relación a la energía, al petróleo, a la Comisión Federal de Electricidad, pero de lo que se anunció el viernes, de lo que fueron los anuncios e incluso los nombramientos que se dan, que han generado también una discusión importante, que ha generado la reacción del propio López Obrador que recuperamos ayer y hoy hace unos minutos, de lo que dijo sobre Manuel Bartlett. Bueno, hay un conjunto de cosas, Rocío, de las cuales te pido hablemos esta mañana y te agradezco que estés aquí para hacerlo. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Al contrario, un gusto como siempre estar en el programa con toda tu audiencia. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo creo que valdría la pena recuperar el hilo de lo que el viernes se presentó, esta serie de anuncios que se hacen de lo que están pensando ustedes a partir de un diagnóstico. Hacen un diagnóstico de las cosas en materia de instituciones como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como el tema de la producción que ha caído dramáticamente y anuncian de la mano del diagnóstico una serie de medidas. Te propongo iniciar por esta parte de la historia. ¿Qué están viendo y qué estén pensando hacer para México en los próximos años? Mira, efectivamente, como lo mencionas, hicimos el diagnóstico. Son meses de estar trabajando, técnicos, especialistas, economistas, hemos estado trabajando en ello. Y en el diagnóstico, pues tenemos una situación bastante fuerte. Estamos importando el 80% de las gasolinas que estamos consumiendo. Tenemos a las refinerías subutilizadas. El Sistema Nacional de Refinación en general está trabajando entre el 35 y el 40% de su capacidad aproximadamente. Eso nos genera una severa dependencia. Pero aparte de eso, ¿cómo es posible que estemos vendiendo el crudo y comprando gasolinas? Eso lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que obtener el valor agregado, tenemos que generar empleo y tenemos que ponernos a trabajar. En ese sentido es el primer paso que vamos a dar para rehabilitar las 6 refinerías. No es lo mismo que reconfigurar, es rehabilitar. Rehabilitar es ir a darles mantenimiento. Ya tenemos el diagnóstico refinería por refinería, qué equipo dinámico, qué equipo crítico es el que tenemos que atacar. Hay que comprar refacciones, los almacenes en las refinerías están semivacíos, no hay refaccionamiento. Ingenieros de turno, que eran los que antes manejaban las refinerías, ingenieros con el expertise refinero, que tardan hasta 20 años en lograr tener esa sensibilidad en el proceso de la refinación, ya no están. Los corrieron, los jubilaron, los liquidaron y en su lugar dejaron a operarios sindicalizados. Los operarios pues tienen mucho reconocimiento porque son los tableristas, así les llamamos, son los que se encargan de los tableros, de ver que si la presión subió, que si la temperatura bajó, pero no optimizan el proceso. O sea, esta parte de eliminar a los ingenieros de turno, pues es increíble porque son los que optimizan el proceso, toman las determinaciones y esta serie de conjuntos de tomas de decisiones que hicieron en la actual administración, pues llevó a que las refinerías estén como estén. Entonces Ay, vamos lo que a dices, perdón que te iniciar. interrumpa un segundo, Rocío, discúlpame que te interrumpa un segundo, pero lo que dices es tremendo porque, a ver, como un acto deliberado, como para debilitar deliberadamente. No, pues es una cosa inexplicable. Bueno, porque ¿Cómo exacto, ¿cómo determina la explicas lo que estás empresa? diciendo? ¿Sí? ¿Cómo determina la empresa retirar de las plantas, eh,
había ingeniero de turno, o sea, las 24 horas del día había un ingeniero tomando decisiones, optimizando el proceso, resolviendo los problemas que se presentan en una planta de proceso, que se presentan todos los días, las 24 horas, y en su lugar dejan a los operarios, que son los tableristas, son los que leen las temperaturas, las presiones, que son gente que han obtenido la experiencia a lo largo de los años, pero que no son los técnicos. Entonces lo hicieron, separaron a los ingenieros de turno, empezamos de ahí, se les abandona el mantenimiento en una forma dramática, a pesar de que en las refinerías se ha invertido muchísimo en la reconfiguración. Hablamos de miles de millones de dólares, de 2.000, 3.000 millones de dólares. Esto ya lo había comentado en otro de tus programas, cuando tratamos el tema de Odebrecht. Por ejemplo, yo te mencioné que tanto en Minatitlán como en Tula estuvo esta empresa en los trabajos de la reconfiguración, que se llevaron contratos millonarios, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intervenir inmediatamente en la rehabilitación, darle mantenimiento, y para eso nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció para el 2019 una inversión de 25,000 millones de pesos en ese sentido. Que nosotros decimos en 8 meses nosotros tenemos la rehabilitación más o menos óptima para meterle ya más carga y ir produciendo. Vamos a tener que hacer las licitaciones, las compras, las adquisiciones lo más inmediato posible, cuidando toda la transparencia, porque el objetivo número 1 es eliminar la corrupción que hay en la empresa. Entonces, sí tenemos mucha prisa por hacer esto, es prioritario, pero a la mano con transparencia y sobre todo, pues, desde el primer día, evitar, eliminar la corrupción que se vaya a dar. El segundo plan o la segunda medida en ese sentido, vamos a empezar a construir por lo pronto una refinería. La vamos a empezar a construir en Dos Bocas, es donde vamos un poquito más avanzados, tanto en el terreno como en el proyecto. Hacer una refinería, ya nos acercamos al Instituto Mexicano del Petróleo, que también es otra instancia importantísima que la teníamos ahí subutilizada, para que nos ayuden en este proyecto tan importante, ver de qué capacidad vamos a hacer la refinería, qué tipo de crudo vamos a refinar, porque no nada más es decir, vamos a poner una refinería de 50,000 barriles. Te lo digo porque me han llegado varias propuestas. Nosotros vendemos refinerías modulares de 50,000 barriles. A ver, aquí tenemos que ver qué tipo de crudo, de qué capacidad. Una refinería también obtienes combustóleos, asfaltos, naftas, obtienes una serie de subproductos que también tenemos que colocarlos. Ahí estamos haciendo todo un balance de las 6 refinerías con la nueva para meter carga y distribuir los subproductos. Es cuando hablamos del balance energético que hoy no está. Definitivamente no está. Imagínate, hemos llegado al absurdo de importar asfaltos, cuando nosotros tenemos un petróleo pesado, un petróleo maya que tiene muchos asfaltos, que podemos sacar muchos pesados. Entonces, todo esto ha sido una cosa, pues, desde nuestro particular punto de vista, de tomas de decisiones equivocadas. Ahora, se ha dicho sobre el tema de la refinería, perdón, Rocío Nale, sí, que no son negocio, que por qué vamos a hacer esa inversión, que no es lógico para México y todo lo que habrás oído en estos días. Sí, a ver, mira, a mí me extraña que pues hay gente que repite nada más lo que escucha. Si no fuera negocio, entonces no habría 150 refinerías en Estados Unidos. Por ejemplo, no se estarían construyendo refinerías en Ecuador, no se estarían construyendo refinerías en Perú,
no se estarían construyendo refinerías en China, en la India, o sea, pues no, en todo el mundo la refinación es negocio. Resulta que nada más en México no. ¿Por qué? Porque hay una importación, una comercialización, y nos dicen, oye, vamos a traer mejor gasolinas más baratas de Estados Unidos en este momento. Esa actitud perezosa que nos han inculcado desde hace más de 30 años, nos tiene en la situación que estamos actualmente. ¿Perezosa es la palabra, Rocío? ¿Crees que es pereza? Sí, es una pereza de que... ¿O algo peor? Algo peor. Estoy siendo noble, pues, con las palabras. Estoy siendo noble, pero esa es una actitud perezosa desde el punto de vista industrial, de que no hagas y siéntete mejor que otros lo hagan, y tú te dedicas nada más a consumir o a comercializar. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que generar valor agregado, tenemos que dar seguridad energética y sobre todo, no podemos renunciar a la riqueza que tenemos. Ningún país petrolero renuncia a la riqueza que tiene. Nadie lo hace en el mundo. Entonces nosotros nada más, bueno, pues algo estamos haciendo mal. Yo creo que sí. Por eso vamos a construir otra refinería. Para ello se destinarán en el próximo año, nada más en el 2019, 60,000 millones de pesos para esta primera etapa. A la mano de eso también, pues vamos a invertir en lo que es exploración y explotación de hidrocarburos. La reforma energética, tan solo en el último año, ha generado que Pemex abandone más de 1,000 pozos, más de 1,000 campos. Ha abandonado Pemex, se los han quitado o los ha entregado. Entonces, por ahí también uno lee la caída de la producción petrolera. Había pozos muy nobles que te estaban dando, no sé, 500 o 1,000 barriles diarios, si tú quieres. Bueno, pues esos pozos ya no están trabajando o pasaron a manos de compañías privadas que no entendemos si estaban trabajando tan bien, pues ¿para qué se los quitas y se los das a otro? Bueno, pues eso fue lo que pasó. Entonces tenemos que trabajar en lo que es la explotación de campos maduros que están abandonados o nuevos campos o nuevos yacimientos que tengamos en tierra firme, en aguas someras o donde nos lo pueden indicar las propias pruebas de sismología. Para ello, pues habrá 75,000 millones de pesos para el siguiente año. Y en el sector eléctrico, porque no nada más todo es hidrocarburos, en el sector eléctrico tenemos un problema severo, que hoy la electricidad la estamos produciendo en su mayoría a través de gas que estamos importando. En esta importación de gas, la pasada administración, esta administración y las pasadas, hicieron un plan para hacer gasoductos. Hablamos de 25 gasoductos, ese era su proyecto. De esos ya hay 16, ya están hechos, y algunos en fase terminal, ya terminándolos. De esos es para importar gas, en su gran mayoría, para importar gas. Nosotros hemos dicho que la matriz energética pues presenta un gran desbalance porque nos genera una dependencia severa. Imagínate qué pasaría si se le ocurre al vecino país tomar medidas económicas muy fuertes respecto a este combustible, pues nos pondrían ahí en una crisis. Nosotros tenemos que ir manejando pues una economía, un balance en este sentido. Ver dónde vamos a producir aquí nuestro gas y también empezar nuevamente a aumentar la producción de electricidad a través de nuestras hidroeléctricas. Y las vamos a invertir porque también fueron pues no abandonadas, pero sí se le disminuyó la inversión, el mantenimiento muchísimo,
y para ello vamos a invertir 20,000 millones de pesos en el sector eléctrico en el área de hidroeléctrica. Esto nos da un total de 175,000 millones de pesos, que fue lo que anunció el licenciado Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes, pues junto con los nombramientos que tú comentas que ya se hicieron. Pues, en este contexto sí. Vamos a caminar y aprovecho, porque la gente también me dice, las energías limpias, sí. Las hidroeléctricas, bueno, actualmente un promedio del 20% de la electricidad se produce a través de energías limpias. De eso, el 15% son las hidroeléctricas. Solo un 5% pues son los paneles solares, son los parques eólicos, son la geotermia, etcétera. Entonces te lo comento porque por eso estamos canalizando inversión para recuperar los niveles de producción de las hidroeléctricas e ir caminando hacia las energías limpias. Hoy hay muchos privados, porque se lo permitió la reforma energética, hay privados que están entrando a este terreno y bueno, pues van a entrar y qué bueno porque se requiere mucha inversión y vamos a ir produciendo a la par, tanto eléctrico como tanto privado como público, porque así lo permite la ley, pero pues lo que más nos interesa es que la producción de electricidad tenerla en un balance adecuado para todos los mexicanos. Rocío Nale, ¿estarás de acuerdo que acabas de hablar de inversiones? ¿Estarás de acuerdo que se abre una discusión importante en México y a nivel internacional respecto a lo que puede venir con la reforma energética que se aprobó en este sexenio de Enrique Peña Nieto? En su momento lo conversamos también, pero a raíz de lo del viernes es importante retomar el asunto. Cuando Andrés Manuel López Obrador y tú misma mandan la señal de que no están planteando en este momento nada que se parezca a una contrarreforma o a ir a desmontar la reforma energética constitucional, una reforma profunda, radical, hay que decirlo, una reforma que abrió de par en par a la inversión nacional y extranjera privada para la industria petrolera energética, como sabemos. Bueno, en un primer momento los inversionistas, ¿no?, los mercados, leyeron este mensaje como positivo, incluso se interpreta que la revaloración del peso en estas últimas semanas, bueno, pues está asociada a los mensajes que ustedes han enviado sobre no ir en contra específicamente de esta reforma, pues que es la madre de todas las reformas de este sexenio. Sin embargo, también es cierto que del viernes para acá, en particular, hay una discusión acerca de los nombramientos. Más allá de 1988 y Manuel Bartlett y toda esta discusión que se trae a cuento ahora con el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de que el equipo que forma Andrés Manuel López Obrador, contigo a la cabeza en el sector, es un equipo de personas que han sido las más firmes opositoras a la reforma energética, empezando por el propio Manuel Bartlett Díaz, que ha promovido, bueno, fue un factor fundamental en el debate público respecto a la reforma de Peña Nieto. Ni se diga quién va a ser tu subsecretario Alberto Montoya o el propio Romero Oropesa como director de Pemex. Estamos hablando, Rocío Nale, de un equipo de personas cuya identidad pública está asociada en estos últimos años a la mirada crítica de lo que ha pasado con Pemex, con la Comisión Federal, con la energía y con la reforma. La pregunta es, Rocío Nale, futura secretaria de Estado, si bien no se modificaría legalmente el cuerpo constitucional de la reforma, la pregunta es si se va a revertir la reforma a punta de revisión de contratos o a punta de actuaciones diferentes, porque desde luego será diferente la actuación de un gobierno que del otro en muchos temas, pero en este más. ¿Qué decir, Rocío, de lo que va a ser en la práctica la realidad de esta reforma energética impulsada por Peña Nieto? Mira, Carmen, qué bueno que haces esta pregunta. Primero, vamos a decir algo.
Morena y López Obrador ganaron porque hay un pueblo que decidió que se hiciera un régimen diferente, que estábamos yendo por un camino equivocado y que los planteamientos y las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador, el pueblo los avaló. Le dio toda la confianza para la presidencia, para el Congreso, en los estados, gobernadores, el pueblo se volcó, y eso también los inversionistas deben de leerlo. Hay una decisión popular, partimos de ahí. Sin embargo, la reforma energética fue uno de los puntos medulares. En su momento les dijimos, hay que preguntar, con eso se evitan muchas cosas, hay que consultar al pueblo. No lo hicieron, ya esa historia ya la sabemos, no la hicieron. Bueno, nosotros estamos actuando con una responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a barrer para atrás o empezamos a construir de aquí para adelante? Que nos tenemos que empezar a construir. Y si la reforma energética ya está ahí, hay inversionistas o hay personas que vinieron aquí y que se llevaron 105 contratos, vamos a pensar que de buena lid, vamos a pensarlo, esperemos que así sea. Está bien, pero no fue una reforma a costa de, porque cuando te estoy describiendo las refinerías, cuando te estoy describiendo la falta de inversión, cuando te estoy describiendo que le quitaron campos a Pemex, parecería que fue una reforma a costa de. Entonces nosotros decimos no, tenemos que ponernos a producir y a construir. Y aquellos inversionistas que llegan aquí, se les va a respetar con el Estado de Derecho. Llegaron y hicieron las cosas bien, no tienen por qué tener ningún temor, se va a respetar el Estado de Derecho, que inviertan, y dicho de paso, abro aquí un paréntesis. De acuerdo a las cifras oficiales que tienen las rondas de perforación, las rondas, solamente han llegado inversiones hasta abril del 2018, o sea, hace unos 3 meses, 622 millones de dólares. Nada más eso ha llegado. Lo comprometido, pues nos hablan que lo comprometido son muchísimo. Bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Pero lo que ha llegado son 622 millones de dólares. Eso es lo que está en la página y son los datos oficiales que tenemos. ¿Cuánto dijiste, Rocío? Para 622 millones de dólares. Bueno, tampoco es demasiado para un país como México, ¿o sí? Bueno, son 622 millones de dólares cuando Pemex tiene contratos, a veces se avienta contratos de 900, 800 millones de dólares. Uh-huh. O sea, te lo comento porque a veces hablamos y decimos las inversiones o estamos asustados. No se asusten porque esos son los datos oficiales que han llegado. Entonces nosotros, la política y las indicaciones que tenemos de nuestro presidente electo es: hay que ponernos a producir, hay que ponernos a construir, hay que hacer la balanza energética, y los privados que ya llegaron, que están aquí y que sus inversiones aterrizaron, pues hay que respetarlas si entraron en forma adecuada. Eso es muy importante y eso es lo que vamos a revisar, cómo entraron y si no hay problema, como han comentado algunos empresarios regiomontanos, por ejemplo, dicen, nosotros ganamos una subasta, entramos así, se nos invitó así, con toda una transparencia. Bueno, pues está bien, no tiene nada de qué preocuparse, por ejemplo. Y los vamos a revisar, con 105 contratos que vamos a revisar. Si nos quedamos a barrer para atrás, Carmen, se nos va a ir el tiempo. No vamos a avanzar con estos proyectos que te estamos comentando, que vamos a construir la refinería, que las vamos a rehabilitar, que vamos por las hidroeléctricas. Oye, Rocío, pero también prometieron barrer, hablando de la expresión. Sí, a ver. En este caso la escalera, pero digamos que la metáfora cabe para efectos prácticos. Sí, bueno, sí, a ver. Sí, Carmen, tenemos que actuar con responsabilidad.
con mucha responsabilidad. Tú sabes cómo está el país, tú sabes cómo está el sector energético, tú sabes cómo está desde la estabilidad financiera como la inseguridad en el país. En ese contexto, a ver, no vamos, sería una irresponsabilidad, vamos a agitar masas y vamos a crear un caos y un miedo, no, vamos a trabajar y con trabajo, con producción, vamos a salir adelante y aquellos empresarios, aquellos inversionistas que estén en la lógica de sumar y de abonar a favor de la nación, excelente, excelente. Claro, también ellos van a ganar, nadie viene aquí nada más a apostarle porque sí. En ese sentido, y vamos a medir unos 2, 3 años, sobre todo a ver cómo avanzamos, sobre todo el próximo año va a ser muy importante en el arranque que tenemos contemplado en infraestructura y en trabajo en este sector. Rocío Nale, bueno, esta parte de la revisión de contratos y demás cuestiones de la cual también ya hablamos en su momento, bueno, puede destapar cosas muy fuertes. Ya en su momento hablamos de Tileno 21 en particular, que puede conducirnos a situaciones muy graves para quienes han gobernado a este país. No te digo algo que tú no sepas ni que tú misma hayas denunciado. Claro, vamos a mira, no nada más hablamos de la ronda, sino también de los contratos que tienen las propias empresas, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Ahí sí, mira, una cosa increíble, Carmen, por ejemplo, después de la mala experiencia que tuvimos con el complejo petroquímico Pajaritos, con esta alianza público-privada donde prácticamente explotaron el complejo, el Consejo de Administración de Pemex acaba de determinar nuevamente el mismo rumbo, el mismo camino para el complejo petroquímico Morelos. El complejo petroquímico Morelos es la última gran infraestructura que se hizo en materia petrolera en este país. El switch de ese complejo lo arrancó Carlos Salinas de Gortari. Y hace 2 meses aproximadamente, el Consejo de Administración decide meterlo a una APP. Pues no, ahí hay que revisar de qué se trata. Y ese va en el contexto del etileno 21. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que le hace la competencia al etileno 21? Pues el complejo Morelos, el complejo Cangrejera. Bueno, espérame que te lo diga así. ¿Quién debería hacerle la competencia, pero que no se la puede hacer? En realidad el problema es ese. Así es. Hoy estamos leyendo que ya Pemex está pensando en revisar el contrato de Tano que le está dando a Braskem, que es el etileno 21, que ahí va a ser interesante para ver en qué sentido lo está revisando, porque tiene que darle materia prima a Cangrejera y a Morelos también. Eso es lo que tenemos que meternos a ver, esas tomas de decisiones que hicieron tanto los consejeros independientes como los consejeros de gobierno, como el director de la empresa y el propio secretario de Energía. A eso vamos a revisar y a tomar medidas correctas. Pemex está adelantando que lleguen ustedes a revisar el contrato, Rocío. Entonces, entonces Pemex está revisando ahora el contrato de Tileno 21 antes de que ustedes lleguen, que ya anunciaron que lo van a revisar. Pues con eso... ¿Con eso nos amanecimos? Con eso amanecimos hoy de noticias de que está revisando el contrato exactamente antes de que lleguemos. Entonces, pues vamos a toparnos con muchas cosas una vez que entremos, y vamos a terminar, Carmen, con la corrupción. La corrupción cuesta mucho dinero, hay muchísimo dinero que debería de estarse invirtiendo en infraestructura, que debería de estarse metiendo para nuevos proyectos, pero se va en el caño de la corrupción muchísimas cosas. Y ya se hizo pues como costumbre y no pasa nada, y cada día es más alarmante, y precisamente eso es la indicación que tenemos del licenciado Andrés Manuel López Obrador: terminar de tajo.
Hablando de... Tenemos mucho trabajo, no es fácil, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Hablando de, Rocío Nale, estoy segura habrás visto el desplegado en The New York Times de la empresa mexicana Oro Negro, que afirma tener, bueno, es un desplegado que salió hace algunos días, donde los inversionistas europeos y estadounidenses que son los que se supone suscriben este desplegado, están diciendo que van a buscar el resarcimiento de un daño que le adjudican a Pemex en contra de Oro Negro por 300 millones los europeos y 700 millones de dólares los estadounidenses. 1,000 millones de dólares pretenden, en el marco de la lógica del TLC, obtener a partir de la denuncia que se hace en este medio de comunicación estadounidense y de lo que ya promovieron formalmente en la instancia correspondiente de resolución de controversias del TLC. Aquí estamos frente a un asunto donde una empresa de origen mexicano, que está relacionada, por cierto, familiarmente con quien fuera secretario de Hacienda de México, Francisco Gil Díaz, y con quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Ramírez Corzo. Bueno, pues está esta empresa asociada a ellos directísimamente, está lanzando una serie de acusaciones en contra de Pemex muy grave y dicen los inversionistas tener grabaciones donde colocarían a funcionarios de Petróleos Mexicanos en un grave predicamento por actos de corrupción. Dicen en el desplegado, palabras más menos, Rocío Nale, que Pemex actuó en contra de esta empresa Oro Negro, que por cierto lleva involucrada en su estructura financiera ahorros de las Afores, de Citibanamex y de Sura, como dato que nos dio Ana Lilia Pérez hace unos días. Bueno, estamos frente a un caso de gran explosividad por los personajes relacionados con Oro Negro, las acusaciones que hacen a Petróleos Mexicanos y todo lo que aquí acabo de recuperar en grandes rasgos. ¿Qué decir de este tema, Rocío Nale? ¿Qué información tienes como especialista en la materia y como futura secretaria de Estado? No, pues esto es escandaloso, Carmen. Mira, pues sí. Oro Negro surge a raíz de la reforma energética. Les dijeron, bueno, va a haber una reforma energética, se van a abrir las puertas, se organiza esta empresa con serios conflictos de intereses, porque ahí hay un exdirector de Pemex, incluso pues con el tráfico de influencias y demás, y se meten en esta dinámica y venden esta idea hacia afuera. Consiguen socios y consiguen accionistas fuera de México con esta venta de ilusión, porque fue una ilusión de que iba a llover el dinero y de que iban a llegar todo mundo y que Pemex iba a abrir la cartera y les iba a dar a todo mundo. Y hoy tenemos este caso escandaloso y que no vamos a permitir ni un peso de pérdida del erario por actos de corrupción o este tipo de triangulación de negocios, porque esto es lo que tiene a Pemex así. Hablamos de Odebrecht, hablamos de oceanografía, ahora hablamos de Oro Negro, más los que se acumulen, no hay una sola persona responsable, no hay ninguna persona que ante la justicia que esté dando cara a esto, y funcionarios van y funcionarios vienen, y los funcionarios terminan haciendo trabajos en contra de Pemex. Pues no, por eso estamos como estamos, y yo creo que cualquier empresario o inversionista serio le debe de dar certeza, más que angustia o miedo de las decisiones que vamos a tomar en el sector energético, les debe de dar certeza que se va a poner orden, que se va a acabar la corrupción, que cuando ellos vengan a invertir en buena lid van a tener un estado transparente, limpio, no este tipo de negocios como los que hoy estamos topándonos con Oro Negro. Escuché bastante bien la descripción que hace Ana Lilia Pérez, que es una experta en esto y que tiene años en el tema petrolero, y es escandaloso. Sí, lo que explico aquí. ¿Cómo está la especulación? Porque es una especulación que hace Oro Negro
cómo traen las plataformas, cómo las asignan sin licitación, cuando hay plataformeros grandes aquí en México. Ni siquiera voy a hablar de plataformeros extranjeros, plataformeros que tienen muchos años aquí en México y que tienen plataformas grandísimas. Pero todo esto se veía venir, todo esto fue declarado cuando estaban haciendo cuando explota, se nos olvida, cuando explota el edificio aquí en la Torre de Pemex. Tú recordarás que Emilio Lozoya en ese momento estaba en Singapur. Uh-huh. Andaban viendo unas plataformas y unos hoteles y andaban viendo todas esas cosas. Ah, es cierto. Estaba en cierto, Singapur, o el sea, que era director de Pemex, exacto, y regresó de exacto. Singapur por Acaba por de la entrar explosión. a Pemex y ya andaba viendo ese tipo de negocios. Entonces, pasan y pasan cosas en prejuicio del país, en prejuicio de la empresa, y no hay nadie que esté dando la cara. Bueno, aquí en el caso de Oro Negro, vamos a ver qué pasa porque Oro Negro dice que Pemex es corrupto en todo caso porque lo dañó o dañó a la empresa al haberse negado la empresa a entrar en una red de corrupción y de sobornos. Esa es la esencia del desplegado en The New York Sí, Times, bueno, eso Rocional. lo justifican para poderse amparar en el tratado internacional y que puedan salir avantes, pero no a costa de Petróleos Mexicanos ni de la nación, y sobre todo personajes que hicieron esta empresa con claros conflictos de intereses, utilizando influencias, utilizando información de primera mano. Eso se va a acabar, Carmen. ¿Te No refieres puede al estar. exdirector de Pemex? ¿Te refieres al exsecretario de Hacienda? ¿A quién te refieres, Sí, Rocío? claro, sí, personajes centrales dentro de la política y que tienen acceso a información privilegiada en un momento dado y para hacer este tipo de negocios. Entonces, por eso a los inversionistas, más que nervios, les debe de dar tranquilidad, la certeza con la que nosotros vamos, la firmeza, perdón, con la que nosotros vamos a actuar contra este tipo de cosas. No podemos seguir permitiendo esto, Carmen, y por supuesto que vamos a actuar en forma responsable en este y en otros casos que esperemos que no se presenten similares, porque es un caso tremendo, es un caso tremendo. Ahora, Tenemos que, ¿sí? sí, perdón, es un caso tremendo por los cuatro costados, pero podría ponerse peor el asunto, dado que afirman tener grabaciones, veto a saber de qué tamaño y qué calibre. Pero yo lo que he dicho es que nadie se avienta a pagar un desplegado en The New York Times en esos términos, echando por delante a los inversionistas europeos y estadounidenses, que son los que presuntamente firman el desplegado, sin estar dispuesto a dar el siguiente paso. Claro. Ahora, si tú sales a decir, pues muéstralos, muestra el video, porque también eso es como extorsión, ¿eh? Están diciendo, aquí tengo una grabación y si no me pagas, la muestro. No, muestra la grabación. Ya dijeron que lo tienes, muestren la grabación, porque no van a estar especulando también con la corrupción. Es una especulación de la corrupción. Entonces, contra eso nos vamos a enfrentar, Carmen. Y vamos a ir sacando temas por temas, vamos a ir limpiando el sector. Es un sector con unos bichos tremendos, y de adentro y de afuera, tanto dentro de Pemex como afuera de Pemex, y que hay que poner orden. Que hay que poner orden, porque imagínate, una empresa como Petróleos Mexicanos, que en el último semestre nos acaba de anunciar en sus estados financieros que tuvo ingresos por 833 mil millones de pesos. O sea, los ingresos de Pemex son altos, son altos. Es una empresa que lejos de que nos digan, oye, la empresa está mal, no, paga al Hacienda, al fisco, pues paga una gran cantidad, sus costos de producción, lejos de que digan, es que todo el personal que tiene, gastan mucho, no es cierto. A comparación de otras empresas petroleras,
Los costos de mano de obra de Pemex no son tan altos como otras empresas. Todo es la corrupción y la mala administración. Eso es, también hay un régimen fiscal severo para la empresa, en lo cual vamos a también a trabajar con ello. Yo espero que en el próximo año empezar a revisar su régimen fiscal, pero eso sí tendría que ser pues una reforma, ¿no? Rocío Nale, bueno, déjame que regrese a un punto porque no puedo no preguntarte, cuando te estaba escuchando hablar de Emilio Lozoya y de que estaba en Singapur cuando ocurrió lo que ocurrió en Pemex. ¿Tienes idea de lo que hubo ahí? Porque al final nos quedó una gran duda acerca de lo que marcó el inicio de este sexenio, precisamente con algo que pues fue un accidente, fue un atentado. ¿Qué pasó en esas instalaciones de Petróleos Mexicanos en aquella fecha, pues en el arranque del sexenio de Peña Nieto? Pues mira, yo tengo el conocimiento igual que tú, que fue una explosión, hasta ahí. Nos quisieron decir que había una fuga de gas, no es cierto, y no hay gas. Entonces, también va a ser parte de lo que vamos a tener acceso a la información. Yo espero que esa información esté en la empresa, la Procuraduría, que nos diga qué resultados obtuvo de esa investigación, porque si fue un accidente, bueno, pues lamentablemente, porque hubo muertes, hubo pérdida de vidas, pero si no fue un accidente, pues entonces también merece que le pongamos ahí el ojo, porque no pueden pasar estas cosas. En México hay una descomposición tremenda y en este sector pues es mayúsculo, Carmen. Tú le has dado seguimiento y vuelvo a decirte, y no pasa nada. No pasa nada, suceden atrocidades y no hay un responsable. Uh-huh. Y no hay alguien que dé la cara y que diga está pasando esto. Por eso la gente votó por Morena, por eso la gente votó por Andrés Manuel López Obrador, por eso la gente nos está entregando esta gran responsabilidad y vamos a tener que responderle a la gente. Y yo espero que en este contexto también la lectura de los mercados así lo tengan, porque hoy nos estamos fijando mucho en los mercados, que es importantísimo, por supuesto, pero también debe de haber una lectura de corresponsabilidad con lo que los millones de mexicanos queremos. Y queremos que las cosas vayan bien, queremos que se termine la corrupción, queremos empleo, queremos producción, queremos ser un país como cualquier otro que tiene la autonomía y la libertad de ver por el bienestar de sus pobladores y de su nación. Eso es lo que queremos. Y para eso vamos a trabajar de la mano con millones de mexicanos, porque eso no lo vamos a hacer solos. Para cerrar, Rocío Nale, a reserva de seguir conversando, porque el tema es enorme, desde luego, pero para cerrar, ¿qué opinión te merece la discusión que se ha abierto sobre los nombramientos, especialmente el de Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, su papel en el 88, su pasado priista, todo lo que se ha dicho en estos últimos días. ¿Qué te dice esto, Rocío? No, bueno, mira, yo te voy a decir que yo estoy muy satisfecha con el nombramiento como director de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Él es un personaje político, que ya, como tú lo mencionas, ha sido secretario de Estado 2 veces, gobernador, ha sido senador, diputado federal. Bueno, tiene toda una cauda de puestos políticos y con un peso político tremendo, pero es la persona que sabe en este país del sector y de la administración eléctrica. Desde 1992, cuando en este país se abrió los productores independientes, cuando se modificó el artículo 27 en materia de electricidad, desde ese momento, siendo el priista, él levantó la voz, le dio seguimiento, estuvo al tanto, abrió y dijo lo que iba a pasar, lo que está pasando ahora, que íbamos a depender en gran parte de la electricidad de privados,
que íbamos a tener una severa dependencia, que si no cuidábamos las formas y la balanza, esto se podía ir de control, y lo estuvo haciendo cuando era del PRI, en una forma dura adentro del PRI. Conforme fueron las reformas del 2008, luego la del 2013, pues es una persona que le dio seguimiento a toda la administración del sector eléctrico. Es una persona que sabe, es una persona que ha hablado, que ha manifestado y que pues es el sentir de muchos mexicanos. Entonces, pues yo estoy satisfecha, muy satisfecha con la designación de él. Va a ser un buen administrador, va a ser un buen administrador de la Comisión Federal de Electricidad. Nos va a ir bien, le va a convenir a México, y que los privados que están produciendo electricidad y que tienen una relación, todos una relación con la CFE, si lo están haciendo de acuerdo a la ley, si lo están haciendo bien, pues no tienen por qué preocuparse. Si son subastas diarias y esas subastas diarias son transparentes y equitativas, pues no tienen que preocuparse. Ahora bien, si no son equitativas, si no son transparentes, si hay algún problema, bueno, entonces sí que se preocupen. Pero si no, pues las condiciones como están en el mercado y como están en la ley, pues se van a dar y se van a respetar. Esto lo digo porque he escuchado los comentarios y digo, a ver, nunca los escuché cuando decían algo de Enrique Ochoa Reza, que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, y que también tú te recordarás, Carmen, cuando el Reforma saca una grabación donde la persona de Repsol o de OHL, no me acuerdo, de esta compañía española, le está pidiendo a Emilio Lozoya que lo meta con Ochoa Reza, que está fuera del edificio en Reforma de la CFE, para hacer negocios. Y nadie dijo nada. Ahí yo no escuché que alguien señalara y dijera, oye, mire, Ochoa Reza en la CFE está haciendo eso. Nadie. Y hoy, pues genera un ruido, pues es un personaje político, yo lo entiendo, pero es una persona que sabe de la administración del sistema eléctrico y que tiene toda la convicción de que las cosas se hagan bien dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la manifestación que ha hecho, y sobre todo la petición que le ha hecho el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues no hay por qué estar alterados ni hay por qué estar nerviosos. Deberíamos de haber estado alterados y nerviosos cuando afloraba la corrupción con muchísimos personajes y nadie decía nada. Pero eso va a cambiar. Para no quedarnos con la duda, porque tenías la duda si era Repsol u OHL, a lo que te referías es a OHL, claramente te estás refiriendo a aquellas grabaciones anónimas que se difundieron, pues primero en YouTube y luego algunos medios recuperamos esas grabaciones por la gravedad de lo que ahí se exponía en ese capítulo que estás recordando ahora, para hacer alusión a lo que nadie discutió, o muchos no discutieron, pero que ahora discuten a Bartlett. Es el asunto de José Andrés de Oteiza, que en ese momento pues era el representante, te acordarás, de OHL en México. Exacto. José Andrés de Oteiza pues estaba precisamente coordinando, concertando un encuentro precisamente en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para que ingresara y para que tuviera un encuentro con Enrique Ochoa Reza, en esto que bueno, ya lo recordamos ahora que te estamos escuchando. De cabildero al director de Pemex. O sea, estaba en la conversación, estaba utilizando el cabildero del director de Pemex para que lo metiera en ese momento con el director de la Comisión Federal de Electricidad. Que el director de Pemex era Lozoya. Sí, exactamente. Y nadie dijo nada. Lozoya, quien había estado en el Consejo de Administración de OHL. O sea, y nadie dijo nada de esto. Hoy
nombran a un personaje político fuerte, no lo negamos, pero que quiere hacer bien las cosas, que tiene el conocimiento del sector eléctrico, que sabe cómo está la ley y que va prácticamente a tomar las riendas de la administración de de la empresa más importante en este sector, y que los inversionistas o los privados que ya están en ello, si están haciendo las cosas conforme a la propia reforma que se hizo, que no la hicimos nosotros, que la hicieron los demás y que va a estar ahí, pues no tienen de qué preocuparse. Son subastas diarias, es la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad la que se está utilizando porque así lo permite la ley. No, está bien, está bien. No tienen por qué preocuparse, que se preocupen si hubiera unos vicios de corrupción, ahí sí, porque la corrupción daña a todo el sistema económico, daña a toda una nación y mira cómo nos tiene. Pues aquellas grabaciones habremos de recuperar efectivamente su contenido, Rocío Nale, por lo importante que fue haber conocido esas grabaciones, que no se ha traducido en una investigación formal como uno hubiera esperado, a reserva de ver cómo se conducen las investigaciones en el futuro próximo. El abogado Paulo Díez Gargari, que tú conoces bien, pues ha presentado denuncias diversas, incluidas las conversaciones que se han traducido también en investigaciones que deberían realizarse y que no se han realizado. Así es, así es. Entonces, mira, nosotros llegamos con toda la actitud de trabajar, llegamos con toda la actitud de construir, con toda la actitud de dialogar. Estamos actuando en una forma muy responsable, Carmen, y así lo vamos a continuar. Y yo de veras te agradezco infinitamente todo este espacio, tu programa que están escuchando y que nos da oportunidad de intercambiar ideas para que la gente, los mexicanos que confiaron en el proyecto, para que los inversionistas que puedan estar nerviosos, para que los comentaristas, los periodistas como tú tengan una clara idea. Vamos a actuar con responsabilidad, vamos a actuar con profesionalismo, vamos a actuar bien. No estamos pensando en dañar a nadie, al contrario, estamos pensando en llegar a levantar, en llegar a sacar adelante un sector que lo estaban sacrificando. Y pues no vamos a sacrificar a nadie, vamos a levantar el sector estatal como vamos a respetar al sector privado. Así, a eso vamos, esa es nuestra postura en la mesa, y así vamos a actuar y así vamos a trabajar. Y retomando el tema, por ejemplo, actitudes como las de oro negro y eso, pues no las vamos a permitir, Carmen, no puede ser. Pues estemos en comunicación, Rocío Nale, te lo propongo para seguir de cerca lo que está viviéndose en este periodo de transición y lo que vendrá en el próximo gobierno. Gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias a ti, Carmen. Gracias y buenos días a Rocío Nale, futura secretaria de Energía de México. Son las